Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener otro tema bíblico. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a tener el tema del diluvio. Muchas personas, como le digo, hacen preguntas y muchas personas dicen que si el diluvio fue universal o cómo fue el diluvio, pues pregunta. Entonces, el diluvio fue universal. Vamos a ver qué nos contesta la palabra del Señor a través de este estudio. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el estudio de la palabra del Señor, vamos a tener una palabra de oración. También los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que cuando se suba un video a este canal, entonces le llegue a usted. Y no tenga que esperar a que otro se lo comparta, sino que usted mismo o usted misma pueda tener y le llegue el video cuando se suba al canal. Oremos para que comencemos este mensaje. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que nos dedicamos a realizar este tema, te pedimos, Señor, que nos haga con la sabiduría humana, sino, Padre misericordio, con la sabiduría que desciende desde el trono de la gracia, del lugar santísimo donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que interceda ante ti, oh Padre, para que nos envíes, por favor, el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano, y tomes también a todos y cada uno de los que vayan a oír y ver este video, y que quedemos todos convencidos verdaderamente del diluvio universal, Padre misericordioso, y también, Padre Rey de la Gloria, tú nos ayudes a comprender bien ese tema y que tú pongas el carbón santo encendido en mis labios y que la palabra de Dios sea predicada no por este instrumento humano, sino por el poder del Espíritu Santo. Y que también pedimos e imploramos la presencia de tus santos ángeles en este lugar y donde va a ser visto y oído este video, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Tenemos la palabra del Señor nos habla de lo siguiente. Nos habla de lo siguiente la palabra del Señor. Génesis 7, 19 y 20 nos dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 7, versículo 19 y versículo 20 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Como bien les digo, muchas personas hacen la pregunta, ¿el diluvio fue universal? Porque muchas personas hablan de esto. La interpretación tradicional de Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9 afirman la extensión global del diluvio del Génesis. Pero en épocas recientes se surgieron distintas teorías de diluvios limitados a una localidad geográfica, por ejemplo, en Mesopotamia, el Mar Negro u otros puntos. Muchas personas creen que el diluvio fue limitado, o sea, a puntos específicos. La teoría del diluvio limitado se apoya básicamente en argumentos científicos. O sea, siempre por lo regular la ciencia, los científicos dicen, no, es que esto no es así, es de otra manera, ¿cierto? Los hombres. Pero la Biblia es en la Biblia es la que yo confío. Y esto es lo que yo estoy transmitiendo. Por eso, los programas que se suben, o prédicas o estudios bíblicos que se suben a este canal, son relacionados con la Biblia. Y también para las personas que quieran y deseen prepararse para el reino de los cielos. Entonces dicen que los científicos que presentan problemas aparentemente difíciles para un diluvio global, ellos dicen eso. Estos argumentos generalmente suponen
que la historia de la geología terrestre ha sido uniforme. Sin embargo, numerosos estudios científicos recientes proveen un cuerpo creciente de evidencia en favor del catastrofismo diluvial en vez de un uniformismo. O sea, de un cataclismo a un uniformismo. O sea, la palabra de Dios es muy clara. Los científicos dicen una cosa, pero la palabra de Dios dice otra, y aún muchos descubrimientos. Por ejemplo, pues esta tierra dice que era compacta y resultaron islas e islotes. La tierra se debió al diluvio, como dice catastrofismo. Entonces vemos claramente que la tierra se deformó. Dice, la evidencia en favor de un diluvio global. Vamos a hablar las evidencias bíblicas acerca de un diluvio global, no como lo dicen los científicos, que es un diluvio o fueron diluvios limitados, y lo ponen en localidades geográficas como Mesopotamia, el Mar Negro o otros puntos. Pero la Biblia nos habla de lo siguiente. Solo la interpretación tradicional de Génesis 6, 7, 8 y 9, como descripción de un diluvio global, hace justicia a la información bíblica. Muchas líneas de evidencia bíblica convergen en una afirmación de la extensión global del diluvio. Toda la temática principal de Génesis 1 al 11, o sea, capítulo 1 hasta el 11, nos habla de lo siguiente: de la creación, de la caída, del plan de redención, de infunción del pecado. Son la extensión universal y requieren un juicio divino, igualmente universal mediante el diluvio. O sea, Dios habla de un diluvio universal y que tenía que ver con un juicio para el tiempo del diluvio. Y en ese tiempo del diluvio hubo un juicio. Y ese juicio fue contra toda la creación. O sea, contra toda la creación, lo que Dios creó en los 6 días. A naturaleza de tanto de vida animal como vegetal y aún vidas humanas. Entonces, son de extensión universal y requieren un juicio divino, igualmente universal mediante el diluvio. Los linajes genealógicos, tanto a partir de Adán, como nos dice Génesis 4, 17 al 26, que nos habla de Caín, que cuando Caín mató a Abel, entonces fue echado de la tierra, y entonces al ser echado de la tierra, o sea, del Edén, él fue, como lo dice en Génesis 4, 17 al 21, se fue con su mujer, con su esposa, del linaje de Adán, con una hermana que se casó, y dice que conoció Caín a su mujer, no ve que la acabó de ver, sino que la conoció, o sea, se llegó a ella, y quedó en embarazo la esposa, y tuvo un hijo, y lo llamó Enoc, y edificó una ciudad, Caín, y llamó el nombre de la ciudad Enoc, y ahí salieron los descendientes de ¿quién? De Caín, Lamec, todas estas personas que fueron los hijos de Caín fueron Enoc, Irad. Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Bueno, comenzó toda esta, la descendencia de ¿quién? De Caín. Y en el versículo 25 nos habla y que Adán conoció a su esposa, o sea, se allegó a ella en intimidad. Y entonces tuvo un hijo que se llamó Set, y ahí salió la descendencia de Set. Y en el capítulo 5, del 1 al 31, usted va a estudiar la descendencia de Set hasta Noé. Y en el versículo 31, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Y vemos la genealogía de Adán. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice de la genealogía de Adán, con Caín y con Set y Enos y con todas estas personas, contra las cuales vino el diluvio, porque vemos que en el Génesis capítulo 6 dice que ¿por qué Dios iba a traer el diluvio? Porque el pueblo, o sea, la descendencia se había mezclado y
estaban haciendo cosas horribles, como se dice, o terribles. Y dice, él dijo, no contenderá mi espíritu más con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, esto iba a durar la construcción de ¿qué? Del arca. Entonces vemos que la genealogía de Adán y la genealogía también de Noé, porque Noé fue el cual se volvió a poblar la ¿qué? La tierra. En el versículo capítulo 10, versículo 1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafé, a quienes nacieron hijos después del diluvio. O sea, esta es las generaciones de quién, de Noé. Y en el 11:1 al 9 dice que tenían una sola lengua y una sola toda, y Dios le dijo que se esparcieran por la tierra, pero ellos no se quisieron esparcir por la tierra, sino que se quedaron en una llanura llamada Sinar y allá construyeron la torre de Babel. Y Dios les dijo, bueno, estas personas van a construir esa tierra, esta ciudad, y van a construir esta torre, entonces voy a descender, y confundió las lenguas allí y los esparció por toda la ¿qué? La tierra. Entonces vemos las generaciones de Adán y la generación de Noé después de Adán, que continuó con sus hijos, Sem, Cam y Jafé, las tres esposas de sus hijos, y Noé y su esposa, que hubieron 8 que se salvaron en el diluvio. Entonces, son de naturaleza exclusiva. Indican que así como Adán fue el padre de toda la humanidad prediluvial, así lo fue Noé de toda la humanidad postdiluvial. Lo cual implica claramente que toda la humanidad que estaba fuera del arca, en cualquier lugar del mundo, pereció en el diluvio. O sea, como les digo, esto que aparecieron todas estas islas y todos los islotes, o sea, Dios hizo la tierra compacta. Pero al diluvio, entonces se desfiguró la creación de Dios totalmente. Entonces, dice muy claramente en Génesis capítulo 1:28 dice de la siguiente manera en Génesis. 1 capítulo 28 nos dice de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces Dios le dijo a Adán y Eva, muy claramente dice que hagamos al hombre. En el versículo 28 le dijo, y les dijo, lo bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Génesis capítulo 9 nos habla de la siguiente manera. 9 dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 9, y dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la ¿qué? La tierra. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice, fructificad y multiplicaos fue dado tanto para Adán como para Noé, lo que señala a Noé como un nuevo Adán, para repoblar el mundo, tal como lo poblaría o lo había de poblar ¿quién? Adán. Vemos en Génesis capítulo 9, versículo 9 al 18, nos dice de la siguiente manera. He aquí yo establezco, y habló Dios con Noé y con sus hijos, él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves y animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente y de toda carne,
no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Entonces vemos claramente que Dios estableció un pacto universal. ¿Un pacto qué? Universal. Si esto hubiera sido únicamente pues al nivel limitado o local, entonces no hubiera sido un pacto como lo vemos, porque el arco iris lo ven en toda parte cuando hay nubes. Miremos lo que dice: el pacto divino con el arco iris como señal está vinculado con la extensión del diluvio. Si este fuera local, el pacto también sería limitado, o sea, no sería sino para qué. Pues entonces sería para allá, como dice, para Mesopotamia o otros puntos, como dice el relato aquí que leemos, sería para Mesopotamia, el Mar Negro y otros puntos, pero vemos que esto aquí aún en Norteamérica y en Centroamérica, cuando hace venir nubes, vemos el arco que iris, y ese es el pacto que Dios hizo para no destruir toda carne. Y como sabemos, este es el nuevo mundo. Esto fue poblado después de una persecución que hubo desde el 538 a 1798. Y por eso vemos aquí este nuevo mundo poblado. Cuando Cristo vino, no existía sino el ¿qué? El viejo mundo, o sea, ya lo que era Israel y todo eso, Palestina y todo eso, y Roma y lo que el Imperio Romano y todas esas cosas. Entonces vemos que Cristo vino y predicó en ese tiempo, y aquí dice que establecería el diluvio con toda carne, en todo lugar poblado. Entonces vemos claramente que si eso fuera así, entonces sería el diluvio también limitado, el arco del pacto también limitado. Muy claramente, entonces sería limitada. En Génesis capítulo 9, versículo 15 nos dice de la siguiente manera: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. En aquel tiempo se destruyó toda carne, tanto de seres vivientes de animales como de seres vivientes de personas, y aún la naturaleza quedó destruida. Entonces vemos claramente la palabra de Dios. En Isaías capítulo 54:9 nos dice de la siguiente manera. Isaías 54:9 nos dice de la siguiente manera. 54, versículo 9. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Este libro de Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo, y muchos años después de ¿qué? Del diluvio. Y aquí todavía Dios le estaba recordando al pueblo de Israel que él no iba a destruir más toda carne con un ¿qué? Con un diluvio. Entonces vemos que nos dice, dice, la viabilidad de la promesa de Dios está en juego en la extensión mundial del diluvio. Si este fue solo local, entonces Dios ha roto su promesa al permitir cualquier otra inundación local. Vemos que han habido muchas inundaciones locales, porque Dios dijo que no iba a traer aguas de diluvio o no iba a haber inundaciones, pero si esto fuera local, entonces Dios rompió su promesa, y Dios no rompe su promesa. Los científicos están equivocados en ese sistema, porque si ellos pueden cambiar las palabras, pueden cambiar las promesas, o pueden decir y no cumplir, pero Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Es muy diferente. Entonces la palabra de Dios es clara. Entonces miremos lo que dice Génesis capítulo 6, 14 y 15. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 14 y 15, acerca de que el diluvio fue global. Dice muy claramente: hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos
de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su ¿qué? Su altura. La necesidad, dice aquí muy claramente, la universalidad del diluvio está subrayado por el enorme tamaño del arca. El enorme tamaño del arca. Miremos cómo era, que esto lo estudiamos en el estudio pasado, pero miremos que lo del arca era, dice, medía más o menos, o sea, la superficie total cubierta del arca era de unos 900 metros, un volumen de 40.000 metros y un desplazamiento de unas 14 toneladas que podía transportar esta arca. Esto coloca al arca dentro de las dimensiones de un buque ¿qué? Moderno, de un buque ¿qué? De un buque moderno. Y vemos que esta arca tenía la capacidad de albergar los animales y aún productos de la ¿qué? De la tierra, o sea, semillas para quintar, para que tuvieran a Noé comida, alimento para él y para los animales que entraron en el arca, que fueron 7 parejas limpias y parejas no limpias eran 2 parejas. Dice, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 7, versículo 2. Entonces vemos que la dimensión del arca era grande. Dice, eran árboles poderosos que habían ¿en dónde? En el diluvio. Miremos, los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos de los presentes. La madera era de magnífica fibra y de dura sustancia, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos durable que esta, o sea, que la piedra. O sea, y la piedra es durable. Entonces esos árboles eran macizos, dicen que tenían una fibra dura, de dura sustancia. Entonces, dice muy claramente, además, abundaba el oro, la plata y las piedras preciosas. O sea, en ese entonces, ¿en dónde? Como hoy en día también. La humanidad aún conservaba mucho de su vigor original. Apenas llevaban por ahí 1600 o 1800 años de haber sido la creación. Entonces, tenían vigor, o sea, eran hombres de gran estatura, hombres gigantes. Dice que Enoch medía, era de la altura de ¿quién? De Adán. Y Adán medía más que lo que mide una persona hoy en día. 2 veces más de lo que mide una persona hoy en día. O más, mucho más. Entonces dice la palabra del Señor muy claramente, y había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza renombrados por su sabiduría. Eran renombrados por su sabiduría, con habilidad para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Esa arca. El Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé sus propósitos y le ordenó construir un ¿qué? Un arca. Se construyó como el casco de un barco para que pudieran flotar en el agua. Esto lo encontramos en los libros escritos de la profeta Elena G. White. Pero en ciertos aspectos se parecía a una casa y tenía 3 pisos, con solo una puerta en un costado. La luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban arregladas de tal manera que todos recibían luz. En la construcción del arca se empleó madera de ciprés. ¿De qué? De ciprés, que duraría cientos de años. O sea, esto era una madera finísima que había en ¿dónde? En el diluvio. Ciprés. Mientras Noé la construía, había de predicar que Dios iba a traer un diluvio. O sea, 120 años predicó el mensaje ¿quién? Noé. Un diluvio para destruir ¿a quiénes? A los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, como arrepentimiento y reforma, o sea, en ese tiempo también tenía que haber arrepentimiento y reforma. ¿Por qué? Porque el hombre se había corrompido, entonces tenía que haber una ¿qué? Una reforma. Obtendrían perdón y serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio, y Matusalén y sus hijos, que
alcanzaron a oír las prédicas de Noé, lo ayudaron en la construcción del arca. Entonces esta arca era una arca muy grande era esta arca. Y dice muy claramente, entonces, la necesidad explícita de salvar a todas las especies de animales y plantas en el arca no hubiera sido necesaria una arca masiva repleta con representantes de la humanidad y de todas las especies de plantas y animales, como lo dice Génesis 6, 16 al 21. Noé de animales no acuáticos, y el diluvio, si el diluvio hubiera sido local. Noé, si el diluvio hubiera sido local, Noé y su familia podrían simplemente haberse escapado a otras regiones del planeta, como lo dicen los científicos. O sea, si el diluvio hubiera sido local, pues entonces yo digo, pues si aquí, digamos un ejemplo, yo estoy en Medellín, y si aquí va a haber un diluvio, entonces yo me voy para Bogotá, o me voy para España, o me voy para Estados Unidos, o me voy para Perú, o me voy para México, o me voy para otra parte. Pero mire cómo los científicos que razonan con un razonamiento que no tiene nada que ver. Entonces vemos claramente que esto es algo, por eso el diluvio lo estamos mostrando, no fue local, sino que global. Dice muy claramente en Génesis capítulo 7, 19 y 20, la lectura que leímos dice muy claramente, dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Así fue, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Murió en ese qué. Entonces dice, que el diluvio cubriera todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos, aunque no fueran tan altos como las cordilleras actuales, elevadas después del diluvio, por 15 codos más alto, más arriba, implicaría más que un diluvio local, ya que el agua busca su nivel a través de toda la superficie terrestre. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. En Génesis capítulo 7, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de ¿qué? Grandes del abismo. Y las cataratas de los cielos fueron ¿qué? Abiertas. En Génesis capítulo 8, versículo 14 nos dice de la siguiente manera. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces vemos que Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9 nos está hablando de un diluvio global, universal, no local. Entonces la palabra de Dios es muy clara. La largura de la duración del diluvio. Noé en el arca por más de ¿qué? De un año. Lo leemos en Génesis capítulo 7, versículo 11, y en Génesis capítulo 7, versículo 6 dice, era de Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y dice muy claramente en el 8, versículo 13, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. O sea, ¿cuánto duró Noé en el arca? Un año o un poco más de ¿qué? De un año. Entonces vemos la largura de este ¿qué? De este diluvio. Entonces vemos claramente lo que nos dice la palabra del Señor. La largura o la larga duración del diluvio, Noé en el arca por más de un año, tiene sentido solo con un diluvio global, no local. Los pasajes del Nuevo Testamento conciernen al diluvio y miremos lo que dice Mateo capítulo 24, 39. Mateo capítulo 24, versículo 39 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así se dará también la venida del Hijo del Hombre. Y estas son palabras del Señor Jesucristo. Cuando Él predicó ¿qué? El mensaje en Mateo 24. Que la generación de hoy en día, de esta última generación, sería como en los tiempos de ¿qué? Del diluvio, que no entendieron hasta que se lo llevó a todos. Aquí no está diciendo que llevó una parte o muchos. No, aquí dice que se llevó a todos.
el diluvio se llevó ¿a quiénes? A todos. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Entonces en el Nuevo Testamento, que concierne al diluvio, emplea a todos un lenguaje universal. Y se lo llevó a todos. Y Lucas capítulo 17, miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, versículo 17, 27, 17, 27, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, que los destruyó ¿a qué? Entonces la palabra dice que se los llevó a todos y los destruyó ¿a quiénes? A todos. Y dice muy claramente en el versículo, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, miremos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. 2.5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, el mundo, o sea, que el mundo que estaba ¿qué? Creado y que tenía ¿qué? Gente. Fue el que fue destruido ¿por quién? Por un diluvio, dice la palabra de Dios. Tampoco perdonó al mundo antiguo. Trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, y entonces Noé condenó al mundo por su ¿qué? Por su fe. Lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Miremos lo que dice la palabra de Dios en 11, capítulo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas aún que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, la palabra de Dios dice del mundo. Se los llevó a todos. No perdonó a nadie, no perdonó al mundo antediluviano. O sea, sí le mandé un mensaje, pero ellos no lo quisieron aceptar. Ahora miremos, mis queridos amigos y hermanos. Noé condenó al mundo. Entonces, la tipología del Nuevo Testamento supone que la extensión global del diluvio depende de ella para argumentar teológicamente en favor de lo siguiente. Ahora, ¿por qué Dios trajo el diluvio sobre los hombres impíos o sobre los antediluvianos? Miremos lo que narra el espíritu de profecía, el don profético. Por eso yo creo en el don profético, porque le ayuda a uno a entender más por cuál era la maldad, porque aquí dice que la maldad era mucha, pero no dice específicamente cuál era la maldad que ellos tenían. Y miremos cómo lo dice el espíritu, el don profético dado a la profeta Elena G. de White. Mire lo que hacía este pueblo antediluviano. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. O sea, construían edificios, como hoy en día también muchos que tienen plata, este puede hacer este edificio, yo también lo voy a hacer, yo también tengo plata, yo también tengo dinero. Así eran en aquel entonces, tenían oro, plata, montón, y eso hacían, inclusive hasta hacían revoques de oro, como decir hoy, el revoque que hacen con mezcla de cemento y arena, ellos hacían era con oro y ponían bien bellas las casas de oro. Eso era lo que hacían los antediluvianos. Adoraban a la naturaleza, lo mismo que hoy en día. La gente también adora a la naturaleza. Ellos adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto a Dios, al culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban el ingenio humano y adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas, lo mismo que hoy. Estaban en transgresión de la ley. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo las sombras de hermosos árboles. O sea, estaban en una idolatría tremenda. Alegaban que su ídolo era imágenes de la deidad y que su medio, el pueblo, podían formarse una concepción más clara del ser divino. Eso lo hacían el diluvio. Hoy en día, hasta en la iglesia adventista del séptimo día, me sorprendo yo que muchas personas hacen un Jesús peludo y entonces dice que esa es una representación del Dios. A Dios no se representa con nada. Mire por qué trajo el diluvio. Hermanos adventistas del séptimo día, eso lo hace la iglesia católica romana, que hacen esos muñecos o hacen a Jesús peludo.
Pero Dios trajo el diluvio por esto, hermanos. No podemos representar a Jesús por ningún ser humano, ni peludo, ni nada de esas cosas, mi querido amigo y hermano, ni a ninguno de la deidad, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Entonces vemos que esto hacían esos antidiluvianos. Esta clase sobresalía en el mensaje y en el menosprecio del mensaje de Noé. Esos que hacían esas imágenes, como cuando Pablo, que cuando fue a decir que eso era idolatría y todo eso, lo quisieron apedrear. Entonces vemos claramente que estas personas, como eso les producía también dinero a ellos. Dice, al menosprecio de Noé, al tratar de representar, mire lo que dice hermanos adventistas del séptimo día, al tratar de representar a Dios mediante católicos romanos, objetos materiales, cegaron sus mentes en lo que respecta a la majestad y al poder del Creador. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos. ¿Qué más hacían estos antidiluvianos? Miren lo que hacían. La poligamia era desde el tiempo de Matusalén o de Lamec, Lamec, que tomó para sí 2 mujeres, uno de la descendencia de ¿quién? De Caín. Tomó 2 mujeres y esto hacían estos antidiluvianos. Miremos lo que hacían. La poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. O sea, él no quería que el hombre tuviera 4, 5, 10, 15 o 20 mujeres, sino una esposa. Si Dios hubiera querido que el hombre tuviera 2 o 3 esposas, pues entonces le hubiera hecho 3 mujeres, hubiera sacado 3 costillas o 4 costillas a Adán y hubiera hecho 4 mujeres. Pero él le hizo una. Eso quiere decir que Dios quería que el hombre tuviera una mujer, pero el hombre antediluviano tenía no solamente una, sino varios, y fueron los hijos de Dios con las hijas de los hombres que hicieron todo esto. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. O sea, estos sí son bravitos. Gozaban matando a los animales, y el consumo de carne como alimento lo volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia, como dice muy claramente la palabra del Señor en Isaías capítulo 22:13. Dice: he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no les será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dios no les dio a ellos que comieran carne después del diluvio. Ellos comieron carne porque ellos quisieron, pero Dios no le había dado a comer carne. Génesis 3:18 dice cuál fue el alimento postdiluviano que Dios les dio a ellos para que pudieran tener vigor y fuerza física y sangre. Dice, el 3:18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, Dios le dio las plantas del campo una alimentación postdiluviana. En el principio le dio los frutos o las manzanas y todo lo que son los frutos, y luego después del diluvio le dio las plantas del campo y todo para que comieran, para que pudieran tener la sangre que necesitaban, porque ya no podían comer del árbol de la vida. Él no les dio permiso de comer carne, pero el hombre antediluviano comió carne por su propia cuenta, no es porque Dios le dio permiso. A medida que el pecado se generalizaba, y hoy en día Dios también ha dicho que los de este medio, o sea, los de este último mensaje, del mensaje del tercer ángel, tampoco debemos de comer carne, debemos de volver a la dieta original. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor y que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Esto decían los antediluvianos, que Dios no iba a castigar la tierra. Hoy dicen muchas personas que no, que Dios no va a castigar, que Dios lo castiga, que Dios va a salvar a todos. Dice: al principio pareció que muchos recibirían la advertencia, sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. Esto ocurrió con los antediluvianos. No se volvieron ¿con qué? Con legítimo ¿qué? Arrepentimiento.
En Génesis capítulo 3, versículo 4, creyeron a la mentira que siempre el diablo le ha metido a la gente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso le dice diario Satanás a los seres humanos en el antediluvianos. Le ha dicho a los seres humanos en todas las generaciones y a esta última generación. También le ha dicho, no, tranquilo, Dios no los va a castigar. Tranquilos, ustedes pueden vivir como quieran, vivan con el mundo, vivan en la mundanalidad, ¿verdad? Y todavía viendo, pues hablo de los cristianos, pues de las personas que no son cristianas, pues ellos apenas van a conocer este mensaje que lo vea. Pero los que son cristianos y le dice Dios, no hagan esto y lo siguen haciendo, es el diablo diciéndole, no moriréis. Dice, grandes hombres, ¿cómo? Grandes hombres, personas estudiosas, que tenían estudio bastante, que eran ingenieros, filósofos y de todo, aquellas personas grandes, presidentes, de todo. Grandes hombres en aquel entonces razonaban y decían, y sabios razonaron y repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca serán o nunca se realizarán. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que hizo, ni el castigo de los seres que él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis. Noé es un descabellado fanático. Eso mismo le dicen hoy en día, nos dicen a nosotros, que nosotros somos unos descabellados fanáticos, que cómo Dios va a destruir este planeta, que cómo va Dios a destruir esos edificios tan bonitos. En el antediluviano había edificios muy hermosos y Dios los destruyó. Porque es que hay una religión que se le puede ir diciendo que es que hay unos edificios muy bonitos y que eso no lo va a destruir. En el antiguo, los antediluvianos tenían edificios tal vez mejores y más bonitos que estos, que se ven hoy en día, porque eran revocados con oro. Hoy no se ve eso, hoy se ve con revoque y con adobe. Y eran más bonitos, más hermosos. Y fueron destruidos ¿por quién? Por el diluvio. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. Ese anciano no está loco. Hebreos capítulo 11, versículo 7 nos dice muy claramente, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de los casos que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, él tuvo la fe y la obra. Si Noé no hubiera construido el arca que Dios le dijo, se hubiera salvado, se lo hubiera llevado al diluvio. Pero Noé se mantuvo como la brújula al polo. No se vendió, ni porque se burlaran de él, ni porque le dieran loco, fanático. A uno le pueden decir de todo. Pero uno tiene la fe ya en ¿quién? En Cristo. Cristo dice que esto va a ser destruido y que nos preparemos para irnos con él al reino de los cielos. Por eso este servidor, aunque le dicen miles de cosas, lo condenan. A mí me han condenado, a mí me han dicho de todo, que yo no me voy a salvar. Es que yo no me voy a salvar, el que me salva es Cristo. Y en el que tengo la mirada. Cuando Jesús me diga a mí, usted es condenado, listo, porque ya que despierte después de los 1000 años. Pero mientras tanto, yo sigo como Noé, como la brújula al polo, en mirada en Cristo, y le pido a él que me salve. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor dice que él, Noé, pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Usted y yo tenemos que ser fieles, mis queridos amigos y hermanos, al mensaje y ponerlo en práctica. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido establecidas durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas tras otras en orden. Hasta entonces no había llovido, decían ellos. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío, y así era. Por eso en aquel entonces no había nubes, como las vemos hoy en día, nubarrones, no. El mundo era despejadito, muy bonito, y lo regaba el rocío ¿de qué? Del cielo, o como dice aquí, o había sido regada por una niebla, o sea, una nieblita, pero no nubes.
Entonces vemos claramente, los ríos nunca habían salido de su cauce, sino que habían llevado sus aguas libremente ¿hacia qué? Hacia el mar. El río llevaba las aguas ¿a qué? Hacia el mar, pero ellos no tenían algo en cuenta que dice Job capítulo 38. Job capítulo 38 nos dice de la siguiente manera. Job capítulo 38. Job capítulo 38, versículo 11, que nos dice de la siguiente manera. Job 38, 11, que nos dice: y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, ahí parará el orgullo de tus olas. Entonces, pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas, diciendo, hasta aquí llegarás y no pasarás. Razonaron como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima de Dios de la naturaleza, que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. Pero, mi querido amigo y hermano, Génesis capítulo 6, versículo 6 al 21 nos dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 6, versículo 16 al 21, dice de la siguiente manera. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y las mujeres de tus hijos y tu mujer. De todos los que viven de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra. Desde las aves según su especie y desde las bestias según su especie, de todo reptil de toda la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para los animales, para ellos. Entonces, mi querido amigo y hermano, el arca se terminó y entraron los animales. Miremos lo que sigue diciendo. El arca se terminó en todos sus aspectos, como Dios lo había mandado, y fue provista de alimento para los hombres y las bestias que iban a entrar ¿a dónde? En el arca. Nuevamente, Noé habló al pueblo antediluviano y les suplicaba y les decía su palabra, y ellos, en vez de arrepentirse, alzaron sus voces en son de burla y de mofa. Porque ahí dice que los hijos de Dios que se mezclaron con las mujeres, o sea, se habían mezclado las mujeres con los hijos de Dios con las mujeres los de Adán, y los hijos de las hijas de Adán, de Adán con los hijos de Caín, y las hijas de Caín con los hijos de Dios. Todos se habían mezclado ya. Mire que no se salvaron sino que 8. Entonces dice, animales de toda especie, desde los más mansos hasta los más feroces, se veían venir desde las montañas y a dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y aquí que los pájaros, o sea, los animales volantiles, que venían de todas direcciones en todas cantidad, que oscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían a la palabra de Dios. ¿Quiénes obedecían a la palabra de Dios? Los animales, en vez de los ¿qué? De los hombres. Los animales actúan por instinto, pero los hombres tenemos razón, y la razón de los hombres estaba nublada, más de los animales estaba más despierta. Y dice aquí muy claramente, los animales obedecieron la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían o la desechaban. Dirigidos por santos ángeles, de 2 en 2 entraron como Noé en el arca, y los animales limpios de 7 en 7, como dice Génesis capítulo 7, 1 dice, dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Entraron en qué? En el arca. ¿Dirigidos por quiénes? Por santos ángeles.
El mundo maravillado, algunos hasta con temor, llamaron a los filósofos para que explicaran aquel singular suceso. Pero fue en vano. ¿Pero fue qué? En vano. Los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aún estas escenas no les produjeron más que una impresión pasajera. Tremendo este mundo antediluviano. Y así hoy en día, muchas personas parece como que se van a arrepentir. Van a la iglesia, se bautizan y vuelven y se salen y se van. Porque no tienen verdaderamente temor a lo que viene para este mundo. Entonces dice aquí, las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio, o sea, en el arca. Noé y su familia estaban en el arca. Y Jehová cerró la puerta, como dice Génesis capítulo 7, versículo 16, dice, y lo que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la ¿qué? La puerta. Jehová cerró la puerta, dice muy claramente la palabra del Señor. La maciza puerta que no podía cerrar los que estaban adentro fue cerrada y puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Durante 7 días después de que Noé y su familia habían entrado en el arca, no aparecieron señales de inminente de tempestad, como dice Génesis capítulo 7, versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces dice que después de ¿qué? De 8 días, o sea, se cerró el tiempo de gracia. Así será para este último tiempo. Se cerrará el tiempo de gracia. Caerán las 7 las plagas y el mundo seguirá en lo mismo. Pero ya el destino de cada uno estará cerrado. La puerta de gracia se cerró para los antediluvianos en el tiempo de Noé. Dios mismo cerró la ¿qué? La puerta. En este último tiempo Dios también va a cerrar la puerta de la gracia. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo los bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, o sea, dice que Jehová, y aquí dice que el ángel bajó y cerró la puerta, continuaron las burlas y las orgías y hasta se mofaron los hombres de la manifestación de señales del poder de Dios, de las manifestaciones del poder ¿de quién? De Dios. Se burlaron de Dios, se burlaron de Noé, se burlaron de Dios y seguían haciendo orgías, seguían haciendo el pecado, como cuando se cierra el tiempo de la gracia y cuando ya venga Cristo, entonces todo mundo quedará muerto, así como en el tiempo de ¿quién? De Noé. Pero el 8º día, ¿es cuándo? Pasados 7 días dijo el Señor que iba a mandar las aguas del diluvio. Pero al 8º día, oscuros nubarrones que no se veían en ese entonces cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Ay, ahí sí se pusieron. Y entonces todos preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? Génesis capítulo 7, versículo 11. Volvemos y lo leemos. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, dice que este mundo subsiste por agua. Este mundo era agua y Dios puso agua arriba y puso agua abajo y separó las aguas y puso la tierra seca. Pero dice que esto se rompieron y esto hubo un cataclismo. El agua se veía correr, se veía caer de las nubes, cual enorme cataratas, los ríos se salieron de la madre e inundaron los valles. Pero los científicos decían que no se podía salir, que eso estaba allí, que no se podía salir. Eso decían ¿quiénes? Los científicos. Hoy dicen personas, aún predicadores, que esto no va a ser destruido, que Dios no va a destruir este mundo. Y lo dicen predicadores de diferentes religiones. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. O sea, salían de la tierra y volvían otra vez y se sepultaban. ¿Cómo sería ese cataclismo, esa fuerza de la naturaleza para destruirse?
Tremendo. Las gentes presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos, de sus espléndidos edificios y sus bellos jardines. Eso fue lo primero que vieron. Así mismo va a pasar con las personas en este último tiempo. Van a ver caer sus edificios de 38, 40, 60 y 70 pisos al suelo. Y van a quedar ¿cómo? Arruinados. Dice muy claramente la palabra del Señor: los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos, porque eso hacían en el tiempo del diluvio, fueron destruidos y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente. Ojo, hermanos adventistas, con estar haciendo imágenes de Jesús, de un Cristo peludo. Jesús no es así de esa manera. Y ustedes lo hacen y lo ponen en pantallas y lo hacen en Lena G. de Guay, que en las casas editoriales. Eso es falso, mi querido amigo hermano, eso es idolatría. No sigan haciendo eso, arrepiéntanse, mi querido amigo hermano adventista. Y todos los que van a oír ese video de las otras religiones, especialmente de la Iglesia Católica Romana y otras religiones que también hacen figurines ¿de quién? De Jesús. Dice, el poder de Dios viviente, el terror de los hombres y los animales eran indescriptibles. El mismo Satanás obligado, oiga, ¿quién era que estaba aquí también en esta tierra? Satanás, mire lo que dice, el mismo Satanás obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos temió por su propia existencia. Satanás también estuvo ahí involucrado. Se había deleitado en dominar la poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey de los cielos. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Oiga, Satanás él haciendo la maldad, haciendo todo y enseguida culpando a Dios, porque eso es lo que hacen muchas veces las personas. Se dejan influenciar por Satanás y enseguida le echan la culpa ¿a quién? A Dios. Cuando el culpable es el mismo por ceder a las cosas que Dios dice que no hagan. Dios les dijo que hicieran idolatrías, que comieran carne. Dios no les dijo eso. Pero el hombre siguió como un animal, fue su instinto, no su razonamiento. Muchos, como Satanás, blasfemaron contra Dios, o sea, de los antidiluvianos, y si hubieran podido, le habrían arrojado del trono de su poder. Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca e implorando que les permitieran entrar, pero sus súplicas fueron en vano. Lo invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escuchaban sus súplicas. Ya se les había dado el mensaje, ya listo, ya estaba listo. Pero si bien por temor al castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. Esto mismo va a ocurrir en este último tiempo. Las personas, cuando vean todas estas plagas y todas estas cosas, van a mirar es lo que se pierde en ellos, las cosas materiales, pero no se van a arrepentir. Aunque se les diera otro tiempo de gracia, ellos no se arrepentirían como el tiempo de los antediluvianos. Algunos de desesperación trataron de romper el arca para entrar en ella, pero sus firmes estructuras soportó todos estos intentos. La madera era ¿qué? De ciprés, era fina, duraba cientos de años. Otros se asieron del arca hasta que fueron arrancados de ella por las enfurecidas o embravecidas aguas y por los choques con las rocas y los árboles. Ángeles muy poderosos habían sido enviados para proteger el arca de Noé. Algunas personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y que subirían a los picos más altos para escapar de las crecientes aguas. Aquí podemos ver los dinosaurios que esta misma gente creó y que quedaron fuera del arca y que subían y que se elevaban, porque muestran en las películas que el dinosaurio volaba o tenían garras para subir altos picos y todo esto. Si el diluvio no hubiera sido universal y hubiera crecido, como dice, 15 más codos de alto de los picos, pudieramente se hubieran salvado, pero no. Mire cómo fue el diluvio universal. Algunas personas se ataron juntamente con los animales, muy bien. Otros, probablemente los dinosaurios, son animales que fueron hechos por el mismo hombre en clonaciones y todo esto que estudiamos en el estudio pasado.
Otros se ataron a altos árboles en las cumbres de las colinas o las montañas, pero los árboles fueron desarraigados. O sea, las montañas se subieron y ya se colgaban de esos árboles, pero los árboles fueron desarraigados, y juntamente con su cargamento de seres vivientes fueron lanzados a las bullentes olas del diluvio, y allá perecieron. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaron un enorme océano sin playa. Por eso ellos maldecían a Dios y todas esas cosas, y le decían cosas a Dios, porque ellos desde por allá y le clamaban, y ya Dios no oía, y ellos veían que iba subiendo más. Imagínense uno viendo eso y gente viendo todo eso. ¿Cómo sería el terror de esos antidiluvianos? Así como irá a ser el terror para este último tiempo. Porque Dios no va a destruir, Dios no va a destruir más esto con aguas de diluvio, pero lo va a destruir con fuego, dice la palabra del Señor. Hay unos que dicen, los universalistas dicen que no, que esto no va a ser destruido, como dicen algunos. O estos que dicen que Dios no va a destruir la tierra. Entonces dice muy claramente, como imploraban que se les diese una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de los labios de Noé, pero ya Noé no podía escribir, no podía predicar, y ya no había más que tiempo de gracia. El que quedó por fuera del arca, quedó por fuera del arca. Así va a ser hoy en día. El que queda por fuera, queda por fuera. El que no va al cielo, queda aquí en esta tierra para ser destruido en la segunda muerte, porque cuando Cristo venga van a quedar como tendales, dice la palabra del Señor. Pero ya no había más oír la dulce voz de la misericordia. En 2 de Pedro, capítulo 3, 5, 7, nos dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro. En 2 de Pedro, capítulo 3, 5 al 7, nos dice de la siguiente manera. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció ahogado, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Por la qué? ¿Por la misma palabra de quién? De Dios. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Muchas personas dicen que no, que Dios no va a destruir esto con fuego. Pero la palabra de Dios dice que sí. Y así como fue en el tiempo antiguo, que le decía a los antidiluvianos que se arrepintieran, así hoy está mandando los mensajeros por medio de estos canales, por medio de estas predicaciones en las iglesias y por toda parte a los que salen a predicar el evangelio, para que todo el mundo se arrepienta y se aparte ¿de qué? Del pecado. Otra tempestad se aproxima ahora a la tierra. Será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios, y el pecado y los pecadores serán destruidos. Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. O sea, la misma, la idolatría, comelones de carne, bebedores de vino, idolatras, toman mujeres unas y otras, se casan o se van a vivir, dejan a esa mujer, cogen otra y eso se mantiene así. Esto es pecado. Comen y beben como el mundo, aún pastores de la iglesia. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la del presente, como dice Mateo 24, 38 al 39. Miremos lo que dice Mateo 24, 38 al 39. Mateo capítulo 24, 38 al 39 nos dice de la siguiente manera. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos que no está hablando no es de casamiento porque Dios aprueba el casamiento, pero es que tomaban mujeres más y que comían. Dios les dio los frutos, pero no les dio la carne para comer al tiempo del diluvio. Hoy en día también, para el mensaje de nosotros, del tercer ángel, Iglesia Adventista, Dios no nos ha dado que comamos carne. Dios nos ha dicho que volvamos a la dieta original, mas la iglesia no quiere volverse a la dieta original. Dios, esto es un pecado y dice que ha subido a Jehová de los ejércitos, lo dice en Isaías capítulo 22, 13 y 14. Entonces dice la palabra del Señor, su pecado consistió en que tomaron otros regalos, estos regalos
sin ninguna gratitud hacia Dios, el dador, y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Condiciones semejantes prevalecen hoy día. Lo mismo, en la iglesia adventista no quieren obedecer el mensaje que dice la profeta Elena G. de White a través del Espíritu Santo que fue inspirada. Y la Biblia también dice, porque esto lo dice en Isaías, que matando vacas y comiendo, que este pecado no será perdonado. Dios dijo, no comamos estos alimentos, no los comamos. En el tiempo diluviano, eso hizo que las personas se animalizaran. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso, se complace el apetito sin restricción. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos, mientras sus nombres aparecen en las listas de honor en las iglesias. En 2 de Pedro, capítulo 3 y 4 nos dice de la siguiente manera. 2 de Pedro, capítulo 3 y 4. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 2 de Pedro, capítulo 3 y 4 nos dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. No oímos repetir estas mismas palabras, no solo por los impíos, sino también por los muchos que ocupan los púlpitos de nuestra tierra. Antes que venga Cristo, se ha de convertir el mundo, dicen ellos, el mundo entero, y la justicia ha de reinar durante 1000 años. O sea, yo tengo aquí un tema donde dice del rato secreto y los 1000 años, que eso es una doctrina que no tiene ningún fundamento en la Biblia. El universalismo también dice que todo el mundo se va a salvar, hasta Satanás. Todo permanece así como en el principio. Que nadie se angustie por el inquietante mensaje de esos alarmistas. Nosotros nos dicen alarmistas. Este instrumento le han tratado de fanático y alarmista. Dice, pero esta doctrina del milenario no está en armonía con las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, y menos el universalismo. Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, el mundo va en pos de los placeres y de las diversiones. Hijos, padres, todo se les predica y, como dice, parece como se vuelven a arrepentir, pero siguen. Se va más fácil para un concierto que para una iglesia, se va más fácil a jugar fútbol que para la iglesia, se va más bien fácil a hacer cosas mundanas que estar en las cosas de Dios. En los días de Noé, los filósofos declararon que era imposible que el mundo fuera destruido por agua. Asimismo, hay hombres de ciencia hoy que tratan de probar que el mundo no puede ser destruido por el fuego y que esto es incompatible con las leyes de la naturaleza. Pero el Dios de la naturaleza, el que creó las leyes y controla, puede usar las obras de sus manos para que sirvan a sus fines. Mi querido amigo y hermano, el diluvio no fue local, el diluvio fue global. La destrucción del mundo por fuego no va a ser local, va a ser global. Y va a ser lo mismo que sucedió en el tiempo del diluvio, sobre los que no obedecen al mensaje para este tiempo del mensaje del tercer ángel. Mi querida iglesia adventista del séptimo día, que decimos tener la verdad, pero hay que vivir la verdad. Hay que predicar el mensaje y hay que darlo a conocer. No hay universalismo, no hay 1000 años en esta tierra. Los 1000 años serán en el cielo y serán los salvos. Los que queden en esta tierra serán destruidos y en la segunda venida, en la tercera venida de Cristo, van a ser destruidos en el lago de fuego. La decisión es tuya, mi querido amigo y hermano y familiar. El diluvio no es un mito, no es una leyenda, es una realidad. Lo que viene es una realidad, no es un mito, no es una leyenda. No le creas a los hombres que dicen que no le crean a los alarmistas como nosotros o como este instrumento humano. Le estoy dando un mensaje como Noé para que todos procedamos al arrepentimiento y dejemos el mundo y los placeres del mundo y dejemos de estar comiendo y bebiendo como hay pastores que comen y se van para fiestas y resultan bailando reggaetón y cantando el reggaetón. Nos han subido por estos canales y lo han mostrado. Y hoy en día están de pastores en la iglesia adventista del séptimo día y no les dicen nada, ni lo reprenden siquiera.
Pero Dios, que está viendo todo desde arriba hacia abajo, ese sí está viendo, y si no se arrepiente el hombre, pues va a tener su castigo. Entonces, mi querido amigo y hermano y familiar, el diluvio fue global. Y esta misma tierra que permanece hoy en día, que fue repoblada por Noé y su descendencia, y que aún siguió con uno de ellos la descendencia de Caín y del maligno, y que hoy el mundo entero está como el antiguo diluvio, como en el tiempo del diluvio, va a ser destruido por fuego. Ya no por un diluvio, sino ¿por qué? Por fuego. Y es palabra de Dios. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cree en la palabra de Dios y arrepintámonos. Apartémonos del pecado. Comparte este video. Dalo a conocer. Este es el canal adventista Sana Doctrina, que está preparando un pueblo para el reino de Dios. Este mensaje es para personas que quieran ser cristianas y quieran ir al reino de Dios. Comparte este video, suscríbete al canal adventista y vamos a tener una palabra de oración para que terminemos. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este video. Gracias te damos por este mensaje que nos has enviado, Padre misericordioso, a través de tu palabra, de la Biblia y el Espíritu de profecía. Gracias porque tú sabes, Señor, que necesitamos este mensaje para que nos arrepintamos. Ojalá no sea como en el tiempo de Noé, que muchas personas querían arrepentirse, pero fueron inducidos por los filósofos y por todas aquellas personas que tenían tanto poder del habla y que tenían tanta labia, Padre misericordioso, y los convencieron y ellos se perdieron juntamente con ellos. Que hoy este mensaje pueda llegar a los corazones de mi familia, de mis seres queridos y aún de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y a todos y cada uno de los que van a oír este video, para que se arrepientan, nos arrepintamos y nos preparemos para el reino de los cielos y que no vamos a tener que ser consumidos en el lago de fuego en la segunda muerte. Padre misericordioso, gracias por este mensaje. Perdona todos nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos, no hallando méritos en nosotros, pero sí en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.